Mi caballito ya no estaba funcionando. Y yo le dije a él, entréname. Ave María. El amante de su esposa. Él me recomendó juguetes sexuales. Caballito que entraba por la vagina. No, pero no entraba. Mordía y mordía. No entraba. Él Soplaba y sopla mordía. El ratoncito que te come el quesito. Tiene una hija de 5 años con muerte cerebral. Y pienso que lo mejor es desconectarla. ¿Por qué? Es un momento. Me tomó muy fuerte de la mano y me dijo, mami, no me dejes. La muerte pare a la vida para luego matarla y parirla otra vez. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El político español Manuel Azaña dijo: la tontería es la planta que mejor se desarrolla. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Imagínese usted la tontería. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No le bastó a mi mujer. Ahora yo no puedo estar con ella. Él quería ser un animal salvaje. Pues yo lo ayudé. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Cristian, te estás demandando a Johnny. Dime quién es Johnny, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, doctora Bolo, buenas tardes. Yo lo estoy demandando porque él es el amante de mi esposa. Lo demando por $20,000 porque él causó en mí daños físicos y emocionales. Pero lo demandas a él y no a tu esposa. Sí, a él, doctora, porque él fue el que se puso en medio de los dos y dañó todo. Me dañó a mí físicamente. Sí, pero fue ella la que se dejó. O sea, Doctora, es que él tenía sus mañas. Ella iba... Yo le voy a explicar todo cómo funciona. Ok, pero estás aquí demandando al amante de tu esposa por la suma de $20,000 por daños físicos Sí. que te causó él. Él. Ok, cuéntame la historia. Doctora, lo que pasa es que, mire, yo soy de esos hombres que le llaman monovaginal. Los monovaginal somos los que nos enamoramos de una sola mujer porque nos pegamos a una sola vagina. Ah. Ese es mi caso, yo soy de esos hombres. Yo conocí a mi esposa, me enamoré, nos casamos al poco tiempo. Nosotros le decimos saco de tarro. Yo era muy flaco. Yo era muy flaco, yo trabajaba todo el tiempo, no tenía tiempo para ir a gimnasios. Las cosas con mi esposa se fueron dañando, fueron cambiando. Lo que pasa es que ella ya me ha engañado 2 veces. ¿Tú ves? Ella ha tenido 2 amantes y bueno, yo la perdoné porque yo la amo. No, ya yo entiendo, tú eres monovagina, claro. Y yo un día la fui a buscar a la oficina porque quería que ella fuera conmigo a cenar. Era una sorpresa. Yo llegué a la oficina, me dijeron que no estaba, que ella había salido. Entonces yo dije, bueno, de pronto se fue para el gimnasio. Me fui para el gimnasio y en ese momento ella iba saliendo con este señor. Lo seguí y entraron a un motel. Ave María. Cuando entraron a ese motel, bueno, yo quería tener como pruebas o algo más contundente que verlos entrar a un motel, no sé. Esperé que salieran. ¿Cuánto rato esperaste? Como 1 hora. ¿Una horita? 1 hora. Ah, fue rápido. Sí, fue rápido, doctora. Y bueno, los esperé que salieran y bueno, me les fui encima porque ya era muy evidente. Este señor salía con el cabello húmedo. Doctora, este señor está loco, es loco. Déjame hablar, Se me vino a hablar. golpes. Déjame Sí. hablar. Bueno. Yo le caí encima, doctora, porque es normal. O sea, ¿cómo va a estar este man ahí encima de mi esposa y todo eso? Ajá. Entonces yo estaba muy dolido y todo. Ella se metió en la mitad. No me dejó que le pegara ni nada. Bueno, yo no le iba a pegar a ella ni le iba a maltratar por pegarle a este. Entonces yo me la llevé y todo eso, hablamos en la casa y me dijo que yo no le gustaba. Que yo no le gustaba a ella porque estaba muy flaco.
Te dijo. Que a ella le gustaban los hombres así como él, grandes, que de hecho estaba más grande. Él era grande y musculoso y todo Entonces, eso. ¿qué hiciste? Bueno, hablamos las cosas, entonces ella me quería dejar, ella quería irse. Yo la amo a ella, yo le supliqué que no se fuera, yo le dije, ven, intentemos las cosas. Claro. O sea, yo buscaba la manera de que ella siguiera conmigo, o sea, yo podía mejorar lo que a ella no le gustaba. Entonces yo fui, pero yo no me quedé quieto, yo estaba herido, mi hombría estaba herida. Y yo fui a donde él al día siguiente, a su gimnasio, y le fui a reventar la cara. Pues doctora... Yo fui a pegarle. O sea, doctora, fue casi a hacerme un escándalo. No, ya sé, fue a hacerte un escándalo. ¿Y Sí. entonces qué pasó? Bueno, me acobardé un poquito también porque yo todo flaquito, chiquitico, y este man de casi 2 metros de altura, Sí. con tremendo, porque era más grande. ¿Te intimidaste un poco? Me intimidé, doctora. Ok. Y bueno, él, no sé qué pasó, pero parece que le di lástima, no sé qué pasó en ese momento. Yo le dije a él que me ayudara. Y lo ayudé. Que te ayudara Que con me el problema ayudara, de tu déjame hablar. mujer. Y lo Yo le ayudé. dije, Espérate. ayúdame. Ajá. ¿Por qué? Porque mi esposa me había dicho el día anterior que a ella le gustaban grandes, musculosos, y yo, bueno, él es personal trainer, Claro. y yo le dije a él, entréname, ayúdame a estar así. Ok. Me dio una serie de inyecciones, una serie de medicamentos que me tenía que poner yo para ponerme más grande. ¿Pero qué tipo de medicamentos te... Anabólicos para crecer. Ok. Entonces, bueno, yo comencé a hacer ese proceso, ya mi esposa me había dejado y yo quería sorprenderla. Él me dijo que en 3 meses ya yo estaba grande, pero ya habían pasado 15 días, casi un mes, y yo escasamente sí incrementó mi fuerza, pero estaba igual. Ok. Y yo quería verme más grande, entonces yo fui donde él Ajá. y le dije que tenía que hacer, y él me dijo, aumenta la dosis. Ok. Y yo aumenté la dosis, entonces yo comencé a ponerme una inyección todos los días. Se volvió de cada loco. cosa de esa. Se volvió loco Déjame hablar. dándose chuzo. Déjame hablar. No. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo me comencé a inyectar y todo eso, sí, yo sentí el crecimiento, ya a los 2 meses yo estaba grande. Ajá. Yo estaba ya a 2 meses y medio más o menos, ya yo estaba grandísimo, ya el crecimiento de mis brazos, todo. Notable, notable. Entonces yo fui a recuperar a mi esposa, le gusté físicamente, apenas me vio, le quedó atraída otra vez hacia mí. Fuimos, comenzamos a intentarlo y todo eso, doctora, pero pasó algo. ¿Qué pasó? Mi caballito ya no estaba funcionando. O sea, sí llegaba, comenzaba como a... Pero no sé qué pasaba. Pero no era tenías un igual, problema de loco. erección. Sí, no era igual. No era Loco. igual. Ok. No sé qué estaba pasando. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Fuiste a lo Fui viste a donde ver él. de nuevo? Fui donde él Claro. y le dije que me está pasando. Claro. Me está dañando. Tú lo que me dijiste, porque lo que él me dijo que me pusiera me está dañando. Doctora, si yo Ok. le dije que se pusiera eso... No, yo entiendo que tú le dijiste una dosis y después se aumentó. Pero él entonces, no fue ¿qué claro. pasó? Él me ¿Qué dijo a pasó? mí. Entonces ¿Qué? yo vine, Ajá. me sentí súper mal porque no podía, y entonces ya mi esposa me estaba diciendo que entonces que no le gustaba, Claro. que así no podía ser, que no sé qué. Claro. Yo fui a reclamarle a él. Ajá. Y él que me dijo, ¿Qué? entonces, pero ayúdate con otras cositas, lleva Ok, jueguitos. espérate ahí. Que voy a hacer un corto receso. Y a la vuelta me dices qué cositas te recomendó el señor para el problema de erección, posiblemente causado por la medicina de esa cuestión anabólica y todo eso. Regresamos después de este corto receso. Él me recomendó juguetes sexuales. Y ella me dijo que en la casa no le hacían rico. Ahí no hay juguetico. Ese es juguetico, doctora. No. Mírelo, doctora. Que ellos vienen y buscan la parte genital de la mujer y sopla y muerde. El ratoncito que te come el quesito rico. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que te